CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de su programa Gafas Violetas, Miradas Feministas, el programa radiofónico de la colectiva Las Constituyentes MX Feministas, a través de cimacradio.org. Me da un gusto saludar a mis compañeras. Hola, Fox, chicas, es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo micrófonos. A mí también me da muchísimo gusto estar en esta transmisión de Gafas Violetas, siempre con temas muy, muy interesantes y siempre con muchas ganas de poder compartir nuestros pensamientos, reflexiones, saberes con las personas que nos pudieran estar escuchando. Nos interesa mucho conocer qué es lo que opinan las mujeres sobre esto que les estamos presentando. Les recuerdo que pueden buscarnos a través de las redes sociales de las Constituyentes MX Feministas y también estamos en estas redes de CIMAC Radio. Pues a nuestra audiencia, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Como bien comentas, Vero, Ivonne, pues para nosotras este espacio siempre va a ser un espacio de reflexión y donde vamos a poder platicar de muchos temas. Quizás hay muchas cosas que incluso platicamos atrás de toda la elaboración de este programa, pues que también sumarían, ¿no? Porque pues ahí es donde luego fluimos más. Hay menos nervios quizás, pero lo importante es eso, que tratamos también nosotras de involucrarnos en muchos asuntos que van sucediendo en el país, en el extranjero, pues a nivel mundial, porque todos impactan de una u otra forma nuestras vidas. Y creo que es importante tener conocimiento pues en general de lo que se está sucediendo, incluso también para nosotras formar un criterio y una opinión y quizás también tomar alguna acción con respecto a lo que está pasando. Entonces, pues, deseamos que este programa sea nuevamente de su agrado y que cualquier comentario, pues, nos lo hagan llegar a las redes sociales y sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más. Qué gusto estar con ustedes y con toda nuestra audiencia. Y sí, en efecto, este es un espacio para las voces de las mujeres. Como ya dijo Joana, siempre nuestras invitadas traen algo de interés para todas las que nos escuchan, porque creo que es muy importante que las mujeres estemos conectadas unas con otras y podamos fortalecernos con las ideas de unas, con los pensamientos de las otras y hasta con la charla cotidiana. Buenos días y qué gusto estar con ustedes. Las Constituyentes marcamos precedentes. Regresamos a seguir tirando el patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Hoy me da muchísimo gusto presentarles a nuestra invitada. Ella es Vanessa María Cravioto Fierro. Ella es comunicóloga de formación y diletante de la sostenibilidad por afición. También es feminista en formación permanente y está comprometida con la agenda abolicionista para erradicar cualquier forma de explotación sexual y reproductiva que atente contra la integridad y la dignidad de las mujeres, niñas y adolescentes. Sobre esta línea de activismo, Vanessa es voluntaria en la Declaración Internacional de las Mujeres, capítulo mexicano, WDI, por sus siglas en inglés, que defiende los derechos de las mujeres basados en el sexo. Y además es una muy cercana colaboradora de las Constituyentes MX Feministas en muchos proyectos. Qué importante es tener las herramientas adecuadas para poder discernir sobre estos temas, porque ahora ya he observado que desde las escuelas les están enseñando pues teorías que no están ciertamente confirmadas y que te lleva precisamente a una mala información, ¿no? Por ejemplo, veía un cuadro recientemente en una universidad en el estado de Hidalgo donde te decían hay tres sexos. No te daban una especificación de por qué, ni te daban fuentes, pero sí te manejaban tres, hombre, mujer y no me acuerdo el otro, no lo recuerdo, ¿no? Pero son tres sexos. Y después te explicaban que esto se debía a características biológicas y te ponían ejemplos de, por ejemplo, características biológicas son los aparatos reproductores masculinos y femeninos, ¿no? Pero no te ponían el otro
O sea, si son tres, entonces ¿cuál es el otro? Y si tú no estás realmente atenta a toda la información que te están dando, pues vas a, digamos, tragarte el cuento, por decirlo de alguna forma, y lo que haces es reproducirlo con la información equivocada y afectando, pues, a todo esto que nos has platicado, que es precisamente las personas que están impulsando estas políticas públicas, en realidad se han tragado un cuento que nos está afectando directamente a las mujeres que estamos luchando por el reconocimiento de nuestros derechos. Ahora, con todo esto, viene un misógino machista súper identificado como Donald Trump a decir, vamos a cancelar que puedan meterse hombres en competencias femeninas. Y tú te quedas, ¿cómo es posible que un sujeto con todos esos pensamientos pueda entender la importancia que tiene que las mujeres compitan con mujeres y personas que se cree que son de izquierda y apoyan los derechos de las mujeres y los derechos humanos en general, no lo puedan ver, sino al contrario? Entonces, bajo toda esta lógica, ¿tú qué crees que puede estar pasando por ahí? ¿Tú cómo estás viendo todas estas políticas que se están implementando? ¿Qué es lo que está impulsando que se hagan de forma, pues, evidentemente equivocada? Mira, la verdad es que quizás sociológicamente pueda verse como un fenómeno muy interesante el hecho de que se trate de hacer una enmienda total a la realidad, en el sentido de que puede haber hombres que son mujeres o mujeres que son hombres o mujeres y hombres que son disidentes de los estereotipos sexistas, y que eso se constituye en una personalidad, ¿no? Y esto, además, tenga un sustento académico, ¿no? En el sentido de que litros y litros de tinta, de tóner, de trabajos digitales ya han corrido en relación a constituir una subjetividad como identidad, ¿no? Y esto es muy importante porque mencionas esto del tercer sexo, que en realidad es una artera instrumentalización de la intersexualidad, ¿no? De esto que es un trastorno del desarrollo sexual. No es un tercer sexo, es una condición, ya sea de una persona del sexo femenino o una persona del sexo masculino, pero que tiene esas particularidades según sea un hombre o una mujer el que presente este trastorno del desarrollo sexual, ¿no? No dejan de ser hombres o ser mujeres, ¿no? Que pueda presentarse cierta ambigüedad fisiológica en la manifestación de sus caracteres primarios y secundarios, pero en absoluto constituye intersexos. En todo caso, sería la pregunta allí, como de, bueno, pues, ¿cuál es el tercer gameto, ¿no? En realidad, porque si entendemos el sexo como con esta función eh, biológica que tiene que ver con la reproducción, entonces, ¿dónde está este tercer gameto, no? Y justamente allí han introducido este concepto bastante tramposo, ¿no? De que sí existe como esta diversidad de, de géneros, ¿no? Que también es esta otra trampa del concepto, de desplazar el concepto de sexo como realidad biológica para instituir el concepto de género como constructo social, ¿no? Y que incluso quieren poner en cuestionamiento que la propia categoría de sexo existe como tal, ¿no? Y que también es una construcción social. Y lo menciono porque viene muy a cuenta de esto que dices en relación a cómo es que un político de las características de Donald Trump, bueno, empresario en realidad, un empresario jugando a ser político, peligrosísimo además, sea el que en su primer día de mandato haya establecido que solo existen dos sexos, ¿no? Aunque en inglés sea gender, solo existen dos sexos, ¿no? Y eso, eh, antes de entrar en esa materia, me parece también muy peligroso el hecho de que sea por decretos, que tengamos que establecer qué es la realidad objetiva, ¿no? Porque en el periodo anterior, cuando estaba Biden, él también por decreto dijo que existía la identidad de género y que los hombres podían ser mujeres y que las mujeres podían ser hombres,
o fluir en ese supuesto espectro que existe de los estereotipos sexistas llamado género, ¿no? Entonces, habida cuenta de que ahora mismo que Trump está gobernando Estados Unidos y establece que solo existen dos sexos, aunque creo que políticamente es importante esta distinción de cara al público, pero también hacerlo a través de decretos, de que necesites tener un decreto legal para tener permiso de percibir la realidad, me parece un completo descontrol sin sentido y un despropósito de cómo es que tenemos la capacidad de percibir la realidad, ¿no? Entonces, y yendo al tema de que sea este hombre justamente el que establece esto, sabiendo cuál es su postura política, sabiendo que es un conservador de ultraderecha y que quiere gobernar el país todavía más poderoso del mundo en términos de hegemonía, a punta de políticas empresariales. Es preocupante que ahora mismo se nos olvide que conservadores, feministas, anarquistas, nihilistas, y toda una diversidad de personas con una diversidad de pensamientos pueden coincidir en cuestiones mínimas respecto a las manifestaciones de la realidad y no por eso quiere decir que secundemos sus ideas. En todo caso, me parece importante hacer esa distinción en términos de que, aunque allí en la conclusión coincidamos en que el cielo es azul, ¿no? Podrá haber una persona religiosa que diga que el cielo es azul por mandato de Dios, porque así lo creó, porque está en la Biblia, qué sé yo, y habrá quien diga, como las feministas, ¿no? En términos de ciencia, cuál es el espectro de luz que permite que el cielo tenga este color particular, ¿no? Entonces, me parece importante, justamente como plantea el feminismo radical, ir a la raíz de las causas y entender que coincidir en aquello que es una conclusión no quiere decir que lo entendamos desde la misma perspectiva o tengamos incluso las mismas motivaciones, porque finalmente también aquí un poco la trampa es que establecer que solamente existen dos sexos es también abrir la puerta, creo que políticamente hablando, en términos también de qué manera empezar a hacer esta regresión, disolución o anulación plena de los derechos de las mujeres en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, como se vincula ahora mismo la materia política de las mujeres a las cuestiones de la diversidad y de la inclusión, y como se está haciendo una campaña bastante importante en términos de cómo está activo esta postura en relación a disentir sobre posicionamientos que se supone que son de izquierdas y progresistas, ¿no? Que habría que dejar de llamarlos de izquierda y progresistas, justamente porque lo último que hizo la izquierda o cierta izquierda fue renunciar a las condiciones materiales que sustentaban el ideario de la izquierda en sí mismo, ¿no? Entonces, ahora a lo mejor ya me explayé demasiado en este aspecto, Iván, pero sí me parece importante saber que las causas son distintas, las motivaciones son diferentes, nuestra manera de pensar sobre las cosas desde el feminismo, como feministas, difiere mucho de los objetivos y de las finalidades que tenemos a una persona que es conservadora o que es de derechas, ¿no? Aun cuando concluyamos que el agua moja, el pasto es verde, ¿no? Y que existen dos sexos solamente. Ahorita que Ivonne hacía esta pregunta, se queda uno, se puede, como tú dices, se va uno con las trampas estas, porque uno dice, bueno, él ya, por decreto ya los hombres, no, estos trans o lo que sea, no pueden competir en cuestiones
deportivas con las mujeres, ¿no? Pero sin embargo, se ha dedicado también a batir muchos derechos de las mujeres, ¿no? Lo que se había ganado en cuestión del aborto, en muchos derechos más, en todos los están nulificando. Entonces, a veces, como dicen, no, lo anuncian con gran alboroto para que no nos demos cuenta todo lo que hay detrás, ¿no? Y eso está sucediendo en muchas partes del mundo. Estamos viendo una gran regresión por todas estas intromisiones de las derechas, ¿no? Entonces, creo que debemos estar atentas, ¿no? Y sobre todo como abolicionistas, porque precisamente por un lado vas ganando derechos, pero por otro te van atacando y sobre todo los intereses comerciales, económicos, como en el caso, pues, de los vientres de alquiler, todas estas cuestiones que tienen una función económica empresarial, ¿no? Finalmente es otra vez el rico, en este caso las empresas farmacéuticas, los médicos, todo, explotando al pobre, que es la mujer, ¿no? La mujer necesitada y que no ve otro recurso más que alquilar su vientre, ¿no? Entonces, creo que aquí hay que hacer un llamado a pues a estar atentas de todas estas cuestiones que por un lado nos van diciendo, ya ganaste esto, pero ¿qué nos están quitando por otro lado, no? O no sé, en este sentido, ¿tú qué opinas? Mira, es que acabas de decir algo bien importante que creo que estaba obviando, y es el asunto de que estamos asistiendo a una época en la que es permisible la tergiversación de los conceptos, ¿no? Y de crear eufemismos para poder referirnos a fenómenos o a situaciones que van en detrimento de la integridad física, intelectual, moral, espiritual, mental, emocional de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, con esto de los vientres de alquiler, que le llaman maternidad subrogada, ¿no? Y que además las mujeres pobres lo hacen por altruismo, ¿no? Por estas parejas, ya sea de homosexuales, de lesbianas o heterosexuales, que ahora mismo ya no abogan más por el asunto de la adopción, sino por tener un producto a medida, ¿no? Y que utilizan a las mujeres como vasijas. Entonces es bastante cambiar el concepto a que la voluntad de una mujer por desesperación para someterse a tratamientos súper agresivos para ser básicamente la incubadora de el material genético de dos personas que no están interesadas por seguir haciendo activismo, ¿no? O por posicionarse porque la adopción pueda ser mucho más accesible, ciertamente con controles, porque no se trata de satisfacer el deseo de las personas de ser madres o padres, sino de velar por la seguridad y por la integridad de niñas y niños que están en esta situación de desamparo, ¿no? O, por ejemplo, que esa ya nos la sabemos, ¿no? El asunto de el trabajo sexual, ¿no? Decir trabajo ya implica en esta época hablar de derechos, ¿no? De derechos laborales. Yo solamente quisiera dejar en ese renglón una pregunta a las compañeras que nos escuchen, que si la prostitución es trabajo, entonces, ¿cómo vamos a hacer para que, de acuerdo a la definición de trabajo, podamos tener centros de capacitación en términos de trabajo sexual? ¿Cuáles son las materias que se van a impartir? ¿Quiénes van a ser docentes para estos procesos formativos en el trabajo sexual, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se va a acreditar? ¿Van a tener pensiones? Va a haber un patronato, va a haber un sindicato, como ya existe en Argentina y en España, ¿no? En el que elevan a empresario a los proxenetas y en empleadas empoderadísimas a las mujeres prostituidas, ¿no? O, por ejemplo, la pornografía feminista, ¿no? Pornografía feminista, ese oxímoron que es un sinsentido por completo, ¿no? Asistir a esta tergiversación del lenguaje para nombrar cosas que en realidad siguen siendo esta trampa
para las mujeres, ¿no? Para poder seguir estando en esta reproducción del sistema patriarcal y de seguir, seguir siendo estas mujeres que deseamos la aprobación y la validación masculina, ¿no? Perdona, bueno, la verdad es que acabo de olvidar la pregunta que me planteaste, pero era muy importante para mí hablar acerca de qué pasa cuando tomamos ciertos conceptos y los redefinimos, ¿no? Porque también perdón, es como sumamente problemático, como decir de si no se nombra, no existe. No necesariamente si se nombra o si se renombra, entonces le damos una capacidad de existencia a estos fenómenos, ¿no? Que en realidad van completamente contra nosotras. Sí, exactamente. Por ahí era, ¿no? Un poco cómo vas tergiversando todos estos engaños, o sea, estos nubes de, como dicen, ¿no? Nubes de humo que nos nublan las realidades, ¿no? Pero bueno, Claro. Y pues perdón, Vero, que te interrumpa, pero sabes que también esto es muy tramposo porque, por ejemplo, en relación al asunto de los deportes, que no dejen participar a hombres en las categorías femeninas, no quiere decir que estos hombres no puedan nunca más practicar algún tipo de deporte. Se trata de que si van a competir, que lo hagan en las categorías masculinas y que sigan ejerciendo su derecho a, a la recreación, al deporte, a tener estas condiciones de desarrollo de la personalidad, ¿no? Es muy tramposo decir que están quedándose sin derechos, porque en realidad sí los tienen. Y en realidad el único derecho por el que están pugnando es por crear esta ficción jurídica de que los hombres pueden decir que son mujeres y por su palabra establecer que así es. Así es, Vane. Esta plática contigo ha sido muy interesante. La verdad es que nos podrías dar clases y clases de muchas situaciones con respecto a todos estos derechos que estamos perdiendo, a cómo las condiciones de precarización hacia las mujeres en este modelo capitalista pues son muy violentas, ¿no? Como solamente somos vistas como en ciertas dicotomías como si mujer, trata de personas, ¿no? Mujer, prostitución, matrimonios forzados, o mujer, vientres de alquiler y que cumplemos deseos, ¿no? No, no es que. Pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotras. Queremos que nos digas cómo podemos seguir los trabajos que tú haces como voluntaria en WDI. Entonces tú dinos por dónde seguir esta línea y poder conocer más de ti. Yo estoy en redes sociales con mi nombre completo, Vanessa María Cravioto Fierro. Para mí, hablar con mis nombres y apellidos en las plataformas digitales es una postura política, porque soy yo la que habla, soy yo la que se posiciona. Eh, en ese sentido, pues bueno, en realidad no soy una gran generadora de contenido. Mi trabajo más bien está en WDI México, que es la Declaración sobre los Derechos de las Mujeres basados en el sexo. Y esto que es importante para mí compartir con ustedes es que esta declaración ya tiene más de 39,000 firmas individuales de 160 países en colaboración con 542 organizaciones que están dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres y de las niñas. Yo quiero extender una invitación en este sentido a que lean, firmen y compartan la declaración. Contiene 9 artículos y estos 9 artículos abrevan de una diversidad de tratados y de convenios internacionales que tienen que ver con los derechos de las mujeres, como la CEDAW, Belém do Pará. Esto también lo quiero decir de forma precisa, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión también. O sea, no es un invento de nosotras, no es discurso de odio decir que las mujeres tenemos derechos y que los hemos ganado a pulso de discusión y de debate. Y donde sí que pueden seguir el trabajo que realizo junto con mis compañeras de WDI es justo en las redes sociales que tenemos en X, antes Twitter,
en Instagram y en Facebook, donde hacemos nuestras transmisiones en vivo. Y también, si me permites, ahora mismo para cerrar este tema también de la cuestión de los medios de comunicación públicos, nada más quería hablar particularmente de un caso que justamente en esta coyuntura de la plática que estoy teniendo con ustedes se dio. Resulta que hace algunos días la jurista Tasia Aránguez, una feminista abolicionista española, acudió a un programa de la radio y televisión española de RTVE, que es un medio de comunicación público. Acudió a un programa que se llama 59 Segundos y acudió para debatir sobre las identidades de género tras las últimas medidas de Donald Trump, muy a cuenta de lo que hemos estado platicando hasta ahora. Pues bueno, resulta que en este debate en el que ella presentó ideas, argumentos y una posibilidad de establecer un intercambio con estas contrapartes con las que se encontraba en la mesa, que ni siquiera quisiera decir sus nombres porque en realidad son irrelevantes, uno de ellos, que fue vicepresidente del gobierno de Pedro Sánchez hasta 2021, me parece. Su manera de rebatir lo que Tasia planteaba como que el sexo biológico importa en términos de deportes y que tendríamos que tener la posibilidad de llevar a cabo estos debates en la arena pública, y la arena son los medios de comunicación justamente. La forma de responderle de este tipo fue llamarla de gentuza, de transfoba de mierda, de fascista, y pues bueno, creo que de otra palabra que me parece que puede llegar a ser censurada, a censurar el propio contenido, pero le vamos a llamar que le dijo de Nancy, ¿no? Esa fue su forma de defender estas ideas a través de la indignación y de la retórica, de la emoción de cómo es posible que vengas a decirme que el sexo existe y que es importante para los derechos de las mujeres, las niñas, ¿no? Quería aportar esto en la plática que estamos teniendo porque es importante destacar que no solamente en México pasan estas cosas de censura, de suprimir la opinión de mujeres feministas, ¿no? O de ir a pedir que directamente no aparezcamos en mesas de debate, sino que también en otras latitudes sucede esto y que de verdad es indignante que se ataque a una mujer feminista de esta manera cuando ha sido muy respetuosa con la forma de plantear sus argumentos. Y también en ese aspecto, y cerrando, quiero aprovechar para refrendar toda mi solidaridad y apoyo a Tasia Aránguez desde México y decirle que las feministas abolicionistas mexicanas estamos también con ella. Quería señalar que Trump, por ejemplo, puede estar de acuerdo en que está lloviendo, en que llueve, en que el agua moja. Es decir, hay cosas que son verdad con independencia de que las diga Agamenón o su porquero. Y una cosa que es real es que la biología existe y que la biología es relevante para el deporte, por ejemplo. Es relevante porque las mujeres paren. Es relevante porque las mujeres viven la doble y la triple jornada, porque son las madres que llevan esa carga en su vida. Entonces, la biología condiciona la discriminación y la violencia que las mujeres sufrimos en nuestra vida, y por eso la biología debe ser relevante para las políticas públicas. Y la identidad de género no puede sustituir a los derechos basados en el sexo. Ambas categorías son distintas y deben convivir. Y los derechos de uno no tienen que ser a expensas de los derechos de otras. Y muchas gracias por el espacio. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61 5535 0847 61 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando el patriarcado.
Constituyentes MX Feministas. Queridas compañeras, el 8 de marzo de 2025, Día Internacional de las Mujeres, se exigió justicia por el feminicidio de Astrid, que fue denunciado por las colectivas feministas de Jalisco. El feminicida Eduardo Salvador Granados Palma asesinó a Astrid y a su hijo Fernando, de 16 años, con un martillo el día lunes 3 de marzo del 2025. Se dio a la fuga. En 2004 ya había asesinado a otra novia, Marta Berenice, igualmente con un martillo. En 2022 su esposa Janet murió en circunstancias sospechosas y en 2025 asesinó a Astrid y a su hijo Fernando con un martillo, agrediendo también a la hija de Astrid de 10 años, la cual tiene fractura de cráneo y rostro, hospitalizada en Zapopan actualmente. Urge capturar a este delincuente. El perfil psicológico de este delincuente incluye el dato de que cuando asesinó a Berenice y la tiró en un río, se ofreció a buscarla en las brigadas que organizó la familia de Berenice durante 5 días. Las autoridades encontraron contradicciones en la declaración de los hechos y cuando lo confrontaron, él declaró su crimen y dijo dónde tiró el cuerpo. Una vez en la cárcel se escapó con ayuda de una secretaria de juzgados, un taxista y un instalador de pisos. Otro rasgo de su perfil psicológico es que fue fundador de la empresa Grapesa, internacional dedicada a la capacitación de policías en materia de seguridad en Culiacán. Asimismo, fue presidente de la organización Mexicanos Uniformados, que aboga por los derechos del personal de seguridad. El perfil de este patriarca asesino nos habla de la demencia del asesino, el cinismo del empresario asesino, la misoginia contra las mujeres que asesinó, el psicópata que se disfraza de capacitador en materia de seguridad policial, y también nos habla de la complicidad de los patriarcas de su entorno, que sabiendo el monstruo que era su cuate, no hicieron nada, no lo denunciaron y callaron. Todos son culpables de los feminicidios cometidos por Eduardo Salvador Granados Palma. Este delincuente está prófugo. Exijamos que se aplique la ley. Opinión de la doctora Pilar Alberti Manzanares, feminista abolicionista. Bueno, pues esperamos que nuevamente haya sido de su agrado este programa que tuvimos el día de hoy, que estén atentas, atentos, pero sobre todo atentas a cómo se va a desarrollar toda esta estrategia de los abogados en defensa de el señor Cuauhtémoc Blanco, y también estén atentas de todas las acciones que nosotras, las feministas y nosotras las constituyentes, vamos a estar generando y proponiendo para que se lleve a cabo este juicio. Y pues, como bien comentaba Ivonne en un principio del programa, es muy fácil desestimar la declaración de una víctima y decir que pues no era cierto, ¿no? Pero ojalá que así como se dieron cuenta de que pues sí podemos nosotras caer en errores y podemos tener pues no sé, estos lapsos, pero también hay cosas que no se denuncian tan fácilmente. Una violación, una situación de acoso, así tan simple, nos cuesta mucho trabajo decirlo. Pueden pasar años para que podamos compartir cualquier experiencia de este tipo, entonces ojalá la sociedad en general pudieran ser más consecuentes con esta situación, que no es nada fácil tomar esa decisión y el valor, y menos aún cuando hay alguien que lo respalda todo el poder. Muchas gracias por habernos acompañado. Este fue un episodio pues muy representativo para nosotras las constituyentes MX feministas. Espero que lo hayan disfrutado de la misma manera y pues que el programa les haya sido muy agradable. Las y los esperamos en el próximo programa de Gafas Violetas Miradas Feministas a través de cimacradio.org. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado en esta transmisión de Gafas Violetas. Siempre les insistimos, mándenos sus comentarios a través de nuestras redes sociales, las de la CIMAC Radio y también, por supuesto, las de las constituyentes MX feministas. Pues gracias compañeras por esta hora de reflexión, esta hora de conversar sobre los temas que nos atañen a nosotras y sobre todo nos quedamos esperando esta resolución, ¿no? Porque, bueno, ahorita es uno, pero han sido muchos los que están muchas
víctimas de otros que son abusadores, que están en el poder y que no pueden seguir ahí, ¿no? Precisamente tenemos nuestra 3 de 3 para eso. Gracias por habernos acompañado. Gafas violetas, miradas feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas.